Nunca imaginé que en la noche anterior a mi cirugía, mi nuera haría un acto desgarrador. Aquella noche el aire en la casa se sentía denso, pesado, como si todo lo que había vivido acabara de entrar en un giro oscuro. Recuerdo que me temblaban las manos, la ansiedad recorría cada rincón de mi cuerpo. En el fondo mis pensamientos se agitaban. El miedo a lo desconocido, a esa operación que podría cambiarlo todo, me mantenía en un estado de inquietante espera. A medida que caía la noche, la familia se reunía en la sala, cada uno con su propio dolor oculto. Mi hija, nerviosa, se esforzaba por brindarme sonrisas, pero sus ojos revelaban la preocupación. Mi nuera, sin embargo, parecía distante, como si llevara consigo un secreto inconfesable. Había algo en su mirada que me inquietaba, una sombra que vibraba entre los silencios, como un eco de algo ominoso. La casa estaba llena de murmullos. El silencio era espeso, cortado solo por el ritmo de nuestros corazones latiendo al unísono. Todo era rutina, pero había un subtexto, una tensión en el aire. Los olores familiares de la cena se mezclaban con el temor a lo que podría pasar al día siguiente. El momento llegó y ella se levantó. «Necesito hablar contigo». Su rostro estaba pálido, incluso más de lo habitual. Me condujo a la cocina, lejos de las miradas curiosas. Allí, con las luces opacas y una sensación de urgencia corriendo por el aire, ella pronunció esas palabras que jamás olvidaré. Su voz temblaba, y en ese instante su dolor se volvió mío. No sé cómo decírtelo. Estaba a punto de confesarme algo que podría arruinarlo todo. Aún puedo sentir el nudo en mi garganta mientras recordaba cada palabra. Todo en mí gritaba que iba a ser devastador. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, llevándome a la certeza de que lo que iba a escuchar cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras tanto, el reloj hacía tic-tac en un rincón, y cada sonido parecía golpear como un martillo en mi pecho. Mis piernas temblaban. «Por favor, solo escúchame», dijo ella, buscando mi mano, pero no podía moverme. En ese preciso momento una fuerte ráfaga de viento sopló, provocando un apagón instantáneo. La oscuridad envolvió la cocina. Escuché un susurro en la penumbra, la verdad estaba a punto de revelarse, pero el miedo a lo que podría significar la detuvo. Y entonces, en la negrura, ella se acercó más y, aún sin poder ver su rostro, escuché el estruendo de una carta deslizándose sobre la mesa. La dejó allí y un escalofrío me recorrió. ¿Qué decía? ¿Qué era lo que no quería contarme? La luz a mi alrededor estaba apagada, pero la confusión y la ansiedad me iluminaban por dentro. Un acto desgarrador, lo sabía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que se viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El silencio que se había instalado en la cocina era casi opresivo. La carta seguía allí silenciosa, como una sombra que se negaba a revelarse. Mis manos todavía temblaban mientras, en la oscuridad, podía sentir el palpitar de mi corazón resonando en mis oídos. Solo podía pensar en esa carta y en lo que podía significar. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Cualquier momento de incertidumbre era un reproche, un recordatorio de que tal vez no estaba preparado para lo que venía. ¿Qué hay en esa carta?, le pregunté al vacío, a la penumbra donde sabía que ella estaba. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, incluso a mí mismo. Tras un suspiro tembloroso, la escuché. Su voz era un hilo quebrado, apenas un murmullo. «Es sobre nosotros». Esa respuesta apenas desvaneció la confusión que me envolvía. ¿Sobre nosotros? ¿Qué podía ser más complicado en un momento ya de por sí lleno de angustia? Me esforcé por seguir el hilo de su voz, intentando comprender la gravedad de la situación. «Cuando te casaste con mi hijo pensé que todo sería diferente», continuó, «pero hemos estado lidiando con muchas cosas». Mi mente trataba de descifrar su mensaje mientras, con voz entrecortada, relataba tensiones acumuladas, secretos no contados, frustraciones que parecían resquebrajar los cimientos de nuestra familia.
las palabras comenzaron a fluir. Ella estaba llena de sufrimiento, sus lamentos cobraron vida en la negrura. Sus temores sobre la cirugía se entrelazaban con un profundo deseo de reconciliación, y a medida que hablaba, yo cada vez comprendía menos. Cada confesión era como una nueva arista en el cristal de nuestro quebrado vínculo, angustias no resueltas, malentendidos, y la sensación de que un abismo se estaba creando entre nosotros. Pasaron unos instantes, o tal vez horas, en los que la oscuridad fue testigo de nuestro diálogo caótico. En medio de su quebranto comenzó a nombrar cosas que había mantenido ocultas, emociones que se arrastraban, dolor por no poder comunicarse. Me he sentido sola, dijo, y esas palabras golpearon como un puño. El eco de su soledad caló hondo en mí, dejaron un surco de tristeza en mi pecho. Recorrí en mi mente los últimos años, las ocasiones en que podría haber estado más presente, más atento. ¿En qué momento nuestra familia se segmentó en soledad y no en unión? Cada una de sus palabras era un recordatorio de que habíamos perdido la conexión. Al sentir su desesperación y vulnerabilidad, algo en mí se estremeció. Quería alcanzar su mano, ofrecerle consuelo, pero en medio de este caos permanecí paralizado. Si la oscuridad era un refugio, era también una prisión. Justo cuando pensaba en qué decirle, las luces regresaron de golpe, iluminaron el pequeño espacio y su rostro se mostró lleno de lágrimas. La realidad de la situación seguía sin resolverse, mas un atisbo de esperanza se asomaba. La sinceridad de sus palabras había abierto una puerta, atisbando que tal vez podríamos encontrar un camino de regreso juntos. Fuera de la cocina, el murmullo de la familia continuaba, pero en ese instante solo existimos nosotras dos, unidas por el dolor y el deseo de sanar. Sin embargo, antes de que pudiera mirarla a los ojos y hacerle saber que la entendía, la puerta se abrió de golpe y mi hija apareció en la entrada, con una expresión alarmada. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era dura y la preocupación se reflejaba en su rostro. Ella interrumpió el momento que había comenzado a tejerse entre mi nuera y yo, una conexión que necesitaba florecer, y en un giro inesperado, antes de que pudiera contestar, un sonido de cristal rompiéndose resonó en la casa, desgarrando el hilo frágil de nuestro diálogo. Con cada fragmento cayendo al suelo, un frío helado corrió por mi espalda. ¿Qué más estaba a punto de romperse? Esa fragmentación, el sonido del cristal quebrándose, resonó en la cocina como un grito sordo. Miré a mi nuera, cuyos ojos buscaban respuesta con una mezcla de miedo y frustración. Mientras la angustia de la situación se hacía cada vez más palpable, su mirada se tornó brava. ¿Qué están escondiendo?, preguntó con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Cielo, no es lo que intenté empezar, pero mi voz se ahogó ante la presión de sus palabras. Ella se acercó, la tensión en su cuerpo era casi visible, un hilo delgado y tenso que podía romperse en cualquier momento. No puedo creer que la noche antes de la cirugía estés aquí, en esta cocina, discutiendo sobre nosotros. Su voz se elevaba, y cada palabra que pronunciaba añadía peso a la inseguridad que ya me acompañaba. Una punzada de culpabilidad se instiló en mi pecho. Ya se sentía como si toda nuestra familia se estuviese desmoronando, y ahora, la posibilidad de perder a mi hija me llenaba de un pánico frío. No estamos discutiendo solo, traté de explicar mientras mi nuera se giraba, agachando la cabeza, como si la misma mención de la cirugía causara más dolor del que ya soportaba. Es demasiado tarde para solo discutir. Interrumpió la misma voz quebrada que antes. Ella se convirtió en una figura en la penumbra, pero ahora más imponente. La carta seguía yaciendo sobre la mesa, una tortura mute que desbordaba secretos. ¿Quieres meter más cosas entre nosotras? ¿Realmente piensas que esto es solo un malentendido? Y entonces mi hija se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué más hay que venganza en nombre de algún tipo de tranquilidad cuando tú, madre, vas a estar mañana en el quirófano? El eco de esas palabras permaneció flotando en el aire entre nosotros, penetrante y exacto. El dolor rebotaba a través de la habitación, perpetrado por la confusión de la situación. La respuesta quedó atrapada en mi garganta mientras recordaba la angustia de su infancia, los días de recesos, el apoyo que a veces me parecía tan escaso. La carga de viejos rencores crecía a medida que la herida se exponía. Pero no quería perder a esta familia también. Lo siento, logré murmurarlo quebrando el silencio como si estuviera arrojando un salvavidas en medio de un mar de tormentas. Lo siento. No debería ser así, pero no sabía cómo decirlo.
Mis palabras parecieron hacer un pequeño eco en el aire. Mi nuera miró a su madre y eso fue suficiente para que el dolor se transformara en alianzas inesperadas. Unieron sus manos sin pensarlo, un pacto silencioso que poco a poco comenzaba a deshacer la tensión en el ambiente. Pero la esperanza se sintió aún distante y frágil, sin embargo, en el fondo, sabíamos que el verdadero cambio comenzaría cuando la noche se transformara en día, con mi cirugía zumbando en las fronteras de nuestra experiencia compartida. La angustia del futuro se mezclaba con la inminente separación causada por el paso del tiempo. Justo en ese sutil momento de conexión, mi hija se dio la vuelta repentinamente, su expresión cambiando de preocupación a horror. Mamá, el médico acaba de llamar. Dijo que no puede hacer la cirugía mañana, hay una emergencia en el hospital. Sentí que el mundo se paralizaba a mi alrededor. En un instante toda la tensión en la cocina se evaporó dando paso a un nuevo tipo de pánico. Ahora, además de la cirugía que había estado esperando, había otra perturbación acechando en el horizonte, llevando consigo preguntas aún más profundas. ¿Qué significaría esto para mí, para nosotras? ¿Era este un momento para intentar sanar o simplemente un preámbulo a más desgarros? El silencio que había sido pesado antes volvió, aunque ahora se sentía cargado de nuevos miedos y la insaciable incertidumbre de lo que pudiera suceder a continuación. Todo en mí se sintió desgarrado, atrapado entre lo que podría haber sido y lo que me esperaba. La carta seguía allí. El eco de la noticia flotaba pesadamente en el aire, llenando la cocina de una tensión casi tangible. Mis ojos se deslizaban de mi hija a mi nuera, ambas ahora atrapadas en una red de sentimientos contradictorios. En el rostro de mi nuera, que antes lucía desafiante, aparecieron las grietas de la preocupación. Su ceño fruncido se suavizó en un atisbo de compasión mezclada con confusión. Sin embargo, la angustia aún pulsaba entre nosotras como un tambor distante. ¿Qué significa esto?, preguntó mi hija, casi en un susurro, como si no quería escuchar la respuesta. Las palmas de mis manos estaban húmedas frente a mí mientras intentaba encontrar las palabras, pero la ausencia del médico parecía llevarse todas las certezas. Mi nuera se adentró en su propia inquietud, girando sobre sus talones. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos aquí paradas, esperando otra vez? Su voz se tornaba temerosa, dejándome claro que el peso de la incertidumbre la estaba aplastando. Me sentí culpable de haber contribuido a esa carga emocional. Tal vez esto es una oportunidad, sugerí titubeante. Podemos tomar un respiro. Pasar tiempo juntas. Mis palabras se sentían frágiles y despreciadas, como si intentara reparar un cristal roto con cinta adhesiva. No quiero otra oportunidad, dijo mi hija. El dolor de su rostro estaba marcado a fuego como un tatuaje de recuerdos. Quiero a mi madre sana. Quiero que no esté en el quirófano, que simplemente esté aquí con nosotras. Fue como un golpe en el estómago. La hice sentir vulnerable, expuesta a sus propias emociones. Cerré los ojos un momento, tratando de ordenar mis pensamientos, de poder ofrecerle algo real. Entiendo que esto parece un desastre, pero por favor, escúchenme. Después de lo que ha sucedido, hemos perdido algo muy valioso, y esto puede ser nuestra oportunidad para encontrarlo de nuevo. La mirada de mi nuera se suavizó un poco. ¿Y si esto es solo el inicio de más problemas? ¿Qué pasa si nunca encontramos el camino de regreso? Su voz resonaba con un miedo profundo, un eco de la fragilidad que había sido parte de nuestra vida familiar. Siempre he tenido miedo de perder a las dos, confesé, las palabras fluyendo como un torrente, llenas de la carga que había llevado por años. De no ser lo suficientemente buena madre, de abrir heridas que nunca sanan en esta familia. No sé cómo seguir hacia adelante y quizás, solo quizás, este momento nos brinde la oportunidad de sanar en lugar de sufrir. Para sorpresa mía, mi nuera se acercó un poco más, un gesto frágil de acercamiento. No quiero perderte tampoco, musitó. La conexión que alguna vez fue tan profunda parecía brotar entre lágrimas, aunque aún tambaleándose por la incertidumbre que nos rodeaba. El aire de la cocina cambió a medida que nos observábamos, buscando algo en los ojos de cada una. Pero la tensión aún se cernía entre nosotras, algo oscuro e indescifrable. La carta y su contenido seguían ahí, metida en un rincón y gritando por ser atendida. Para mí, ese trozo de papel era un recordatorio constante de las verdades no dichas que dañaban nuestro núcleo familiar, que alcanzaban algo más profundo que la angustia de una simple cirugía. Mientras nos manteníamos en esa danza íntima de emociones, el sonido del teléfono rompió el silencio.
Fue un timbre constante que parecía llamado de atención, sorprendiendo a las tres. En mi mente surgían todas las posibles razones, un cambio de planes, un nuevo aviso. La tensión volvió a instalarse y el aire se volvió espeso de nuevo. ¿Debo contestar?, pregunté sintiéndome atrapada entre el deseo de evitar más disonancia y la necesidad de saber. Miré a mi hija y a mi nuera, ambas inseguras, pero ambas listas para dar el siguiente paso. Finalmente, decidí no dejar que el miedo me dominara. Con un profundo suspiro, respondí la llamada, mientras mis manos temblaban, una oleada de emociones recorriendo mi cuerpo. En el fondo sabía que lo que fuera que el médico dijera a continuación, podría desatar un nuevo capítulo en nuestra historia, uno que quizás abriera las puertas para curar el dolor o, en su defecto, para más oscuridad. El sonido de la voz al otro lado de la línea se filtró en mi conciencia. Señora, ha pasado algo inesperado, y necesitamos hablar con usted. Las miradas en la cocina se volvieron infinitas y expectantes. Lo que viniera a continuación podría cambiar todo, para bien o para mal. La voz al otro lado de la línea me arrastró a una corriente de emociones encontradas. Señora, ha habido un cambio en la programación del quirófano. Necesitamos que venga al hospital. Hay algo que debemos discutir sobre la operación, continuó el médico, la frialdad de sus palabras contrastando con la urgencia que sentía en mi pecho. ¿Puedo enviar un coche para recogerla? Mi respiración se volvió irregular mientras intentaba asimilar la noticia. Mientras el médico hablaba, mis ojos se encontraron con los de mi nuera, que ahora llenos de interrogantes, solicitaban respuestas que no tenía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere decir con un cambio? Las preguntas brotaron de mi boca, era como si un volcán a punto de entrar en erupción finalmente liberara su lava. Señora, intenté escuchar su voz, pero el caos interno me nublaba la mente. Me sentía como en un túnel oscuro, sin saber qué salida encontrar. Fui a hablar con mi hija, logré murmurar, sintiendo que esas palabras mar aguas en marea embravecida, mis palabras parecían romper el trance. Mi nuera se acercó más, un lugar donde el silencio se convirtió en el testigo de nuestra lucha compartida. Mamá, no vayas sola, dijo mi hija, su voz temblando ante la perspectiva de que las cosas pudieran empeorar. El médico continuó, si puede venir ahora, le explicaré todos los detalles personalmente. Es importante. Esa palabra resonó cortante y clara en medio de la confusión. Podía sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Voy a ir. No puedo quedarme aquí sin saber, respondí apremiante, aunque mi corazón latía a un ritmo errático. Pero no puedo hacerlo sola. Ustedes deben venir conmigo. Un silencio pesado llenó la cocina. Las emociones se entrelazaban en el aire, como hilos deshilachados de un viejo tapiz. Mi nuera asintió lentamente y mi hija tomó su mano, uniendo fuerzas en un momento en que todo parecía desmoronarse. En ese instante sentí que, a pesar de los miedos que nos dominaban, había un hilo de esperanza que nos unía, un invencible deseo de enfrentar juntas lo desconocido. Nos subimos al coche, la noche envolviéndonos con su manto oscuro, mientras la ciudad se desvanecía en la distancia. Las luces parpadeantes eran un reflejo de la angustia que cada una de nosotras sentía. Ninguna de nosotras rompió el silencio, pero la tensión era palpable, como si en cada respiración compartida se almacenara todo lo que aún no habíamos dicho. Al llegar al hospital, el aire se sentía frío y clínico, el olor a desinfectante penetrante. Las luces del pasillo estaban encendidas, creando sombras que danzaban en las paredes blanquecinas. Me sorprendió que esta fuera la misma estructura que habíamos visitado tantas veces antes, llena de nostalgia y angustia. Caminamos hasta la sala de espera, donde momentos tensos se apoderaron de cada espacio. Finalmente el médico apareció. Su expresión era seria, y el peso de sus palabras ya se sentía en el aire. Lo siento, hemos tenido que reevaluar algunas pruebas de última hora. Hay complicaciones en su caso, que comenzó, pero no logré concentrarme en lo que dijo. La sensación de que el mundo se desvanecía a mi alrededor me llevó al borde del desmayo. Miré a mis dos chicas, mi hija con sus lágrimas a punto de brotar, y mi nuera, que parecía contener su propia tormenta interna. No me dejen sola, musité, y fue lo único que supe articular en ese instante. Estamos aquí, dijeron al unísono, y su promesa se sintió como un bálsamo en mi corazón. Pero a medida que el médico continuaba hablando, noté que la agitación se desataba en mi interior. La incertidumbre que una vez me ató con un amor duradero ahora se convertía en terror.
La decisión que estaba a punto de tomar podría ser más que una simple cirugía. También hay algo más que deben conocer, prosiguió el médico, y su tono pareció desdibujar la línea entre la esperanza y la desesperación. Mis rodillas temblaban bajo mí. La revelación estaba a punto de cambiar la forma en que entendíamos no solo la enfermedad, sino nuestras vidas enteras. Miré de nuevo a mi nuera y mi hija, encontrando en sus ojos la misma búsqueda de respuestas. Nunca imaginé que esta sería la noche en que, entre temores y promesas, mi nuera haría un acto desgarrador que cambiaría el rumbo de nuestra historia familiar. El médico aspiró profundamente antes de continuar. Su mirada, enmarcada por la seriedad del momento, buscó la mía, rompiendo la burbuja de ansiedad que nos envolvía. Es sobre el resultado de las pruebas genéticas, comenzó, y en ese instante su voz se volvió un eco distante. La palabra genéticas flotó en el aire, como si fuera un sello de lo inevitable. ¿Qué significan las pruebas? ¿Son malas?, preguntó mi hija, su voz quebrada, cargada de temor. Mi nuera apretó su mano, compartiendo el peso de la incertidumbre que se cernía sobre nosotras. El médico se tomó un momento, su expresión profundamente preocupada. Las pruebas revelaron que hay una predisposición genética. A su voz se convirtió en un murmullo apenas audible, y por un momento mi mente formó una especie de escudo. No quería oírlo. No quería entender. Pero la realidad era implacable. ¿Una predisposición a qué? La inquietud se arraigaba en mí, y mi corazón palpitaba con fuerza, pero en algún rincón de mi ser, una chispa de valentía emergió. Por favor, dígamelo. Necesito saber, respondí, intentando que mi voz no temblara. Y al hacerlo, empujé a un lado el miedo que bloqueaba mi comprensión. Hay riesgos asociados a la cirugía que pueden ser más altos de lo esperado. Podría haber complicaciones durante la recuperación, dijo, sus palabras pesaban como piedras lanzadas al agua tranquila de mi vida. Sentí como cada una de ellas reverberaba a lo largo de mis nervios, sacudiendo la base misma de mi realidad. Mi nuera, aún asida a mi hija, dejó escapar un suspiro temeroso. Fue como el viento que se quiebra entre las ramas de un árbol roto. Pero no hay otras opciones, ¿cierto? Insistió, como si la negación pudiera cambiar nuestra historia. Observé cómo su angustia también la motivaba a ser fuerte, luchando con todas sus fuerzas en mi nombre. Podemos evaluar opciones alternativas, pero el médico se detuvo, sopesando el impacto de sus palabras. No dijo más, pero lo entendí, había caminos que nunca había considerado. Caminos que tal vez llevarían a un futuro incierto, y eso era más aterrador que el procedimiento mismo. La angustia en el aire se volvía más densa, como una niebla que no permitía ver el camino. Miré a mis dos chicas, sus rostros desdibujados en la penumbra del pasillo. Aunque la esperanza aún se aferraba a nosotras, era un hilo frágil que podía romperse con una simple brisa. ¿Y si no hacemos nada?, pregunté, mi voz casi un susurro, temiendo la respuesta. El médico se enderezó, su mirada ahora penetrante. Habría consecuencias. Esta enfermedad avanza, y no terminó la frase, pero cada palabra que no se dijo cernía más sombras sobre nuestras cabezas. Fue en ese momento que la desesperación se filtró en mi ser. Algo cambió dentro de mí, y me sentí abrumada. La incertidumbre que había intentado manejar comenzó a consumir cada pedazo de mi fortaleza. No sé si puedo soportarlo, murmuré, sintiendo cómo la vulnerabilidad me arrastraba. Mis dos mujeres, en conclusión, parecieron tomar una decisión, y vi cómo los ojos de mi nuera se llenaban de determinación. Mamá, debemos ser fuertes. Hay opciones. Podemos encontrar la manera de lidiar con esto juntas. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sentí una oleada de amor y compasión que nos envolvía, como un abrigo suave en medio del frío. Pero también estaba el peligro de lo que pudiera venir. Y en un instante la expresión de mi nuera se tornó grave y urgente. Hay algo que también quería contarte, antes de que se te ocurra cualquier opción, dijo. El médico miró a mi nuera, como si comprendiera que un nuevo capítulo se aproximaba. Sería mejor que hables con ella en privado, sugirió. Un temblor recorrió mi cuerpo al escuchar la idea de una revelación más profunda. ¿Qué hay, amor? ¿Qué es tan importante?, le pregunté, la ansiedad tiñendo mis palabras. Mi nuera bajó la mirada, entrelazando sus dedos. Su respiración se volvía cada vez más corta, y en ese instante su pulso se convirtió en un tambor resonante que podía
Escuchar. Mamá, estoy embarazada. Esa frase me golpeó con la fuerza de un huracán, llevándose mi aire y mi raciocinio. Preguntas incesantes atravesaron mi mente como espinas. La mezcla de alegría y temor inundó cada rincón de mi corazón. ¿Cómo enfrentar algo tan hermoso en medio de la tormenta que nos envolvía? Preguntas, precauciones y promesas se entrelazaban en un tejido débil, y mientras la revelación se asentaba, sentí que la vida se tornaba aún más compleja. Pero por encima de todo, ese pequeño destello de esperanza creció. La vida seguía fluyendo, incluso cuando el camino parecía oscuro y desconocido. Y así, en medio de la adversidad, me di cuenta de que nuestro amor, a pesar de los desafíos y las decisiones difíciles, podría encender una luz para guiarnos a todas. Pero aún así, ni la vida ni la muerte nos permitirían suavizar el siguiente golpe que se avecinaba, porque cada giro en esta jornada se sentía como un nuevo precipicio. El silencio se asomó entre nosotras, pesado como una nube antes de la tormenta. Las palabras aún revoloteaban en el aire, pero ya no eran solo ecos de lo que habíamos discutido. Mi nuera, con los ojos brillantes de lágrimas, buscaba mi respuesta. La noticia del embarazo en sí misma era un regalo encapsulado en un manto de incertidumbre. Pero ¿qué significaba realmente en el contexto de esa montaña rusa de emociones que ya estábamos surcando? Tomé su mano entre las mías, sintiendo el calor y la vida pulsante que emanaba de ella. ¿Estás bien?, pregunté sin poder ocultar la preocupación en mi voz. La mirada en sus ojos me desgarró. Era un reflejo de amor y miedo, una libertad y una carga que se entrelazaban. Di algo, por favor, casi suplicó mi nuera. No sé cómo manejarlo. Lo que está en juego es enorme y estas semanas me han desgastado. El médico había salido para darnos espacio, dejando atrás un vestigio de una esperanza vacilante. De repente el mundo exterior parecía desvanecerse, y todo lo que podía ver era el rostro de la mujer que consideraba casi como una hija, cargando un secreto tan profundo que podría definir nuestra familia. Eres increíblemente valiente, le dije con una delicadeza que intentaba mostrar mi apoyo, pero las dudas comenzaban a escarbar en mi mente. ¿Qué piensas hacer? ¿Lo has pensado? La angustia se reflejó en sus ojos. No sé, mamá. Solo sé que esto es mucho. Y lo que está por venir, tus cirugías y todos los riesgos me asustan. No sé si seré capaz de ser la madre que este bebé necesita. El pánico y la tristeza en su voz me quebraron. La intuición me dijo que no solo se trataba de ser madre, era un viaje de amor y sacrificio, de extremos que nunca se considerarían adecuados en tiempos normales. Siempre has sido lo suficientemente fuerte. Pero esto me detuve, buscando la manera de articular lo que sentía. Esto no está únicamente sobre ti. Somos un equipo y estamos aquí para atravesar esto juntas. De repente el miedo que había estado marginando nuestras palabras se convirtió en un elemento tangible. Una parte de mí quería protegerla, cubrirla con una manta de consuelo, pero otra parte sabía que la vida rara vez se movía como uno esperaba. La cirugía que se acercaba no solo era una batalla por mí, también sería una batalla por ella. Por el futuro que estaba empezando a florecer en su vientre. Si el bebé no hubiera llegado, comenzó a murmurar, pero su voz se quebró una vez más. El destino parecía estar jugando con nosotras, entrelazando la vida y la muerte en un tapiz de confusión. Tal vez no esté lista. Tal vez esto no debería ser así. El eco de sus palabras salió de su boca, y el aire en la habitación se volvió más espeso. La culpa y la autocrítica nunca son compañeras bienvenidas, y yo sentía que estaba al borde de un precipicio junto a ella. Déjame ser clara, corté sintiendo que cada palabra que decía tenía un gran peso. Esto es un momento de esperanza en medio de la adversidad, y no hay un camino correcto. No tienes que hacerlo todo sola. Estoy aquí para sostener tu mano, y para recordar que hay luz incluso en los momentos más oscuros. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Con un profundo suspiro, le di un ligero apretón, y por un momento sentí que la vida brotaba entre nosotras, un lazo irrompible tejido por el riesgo y la alegría. Pero en un giro desgarrador, el momento se oscureció cuando escuché pasos aproximándose. La realidad de la llegada del médico me empujó de nuevo a la cruda verdad que nos esperaba. ¿Y si no puedo cuidar bien de este pequeño? Sus palabras susurraron, su voz llena de ansiedad. La fragilidad de sus esperanzas me llenó de un inexplicable dolor. La vida a veces hace su propia elección, y yo sabía que el viaje sería difícil,
lleno de riesgos y de preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando el médico reingresó, su mirada significativa y cargada de significado. ¿Listas para hablar sobre las posibles opciones?, se atrevió a preguntar. Pero no fue solo una pregunta, era una invitación a un nuevo espacio de decisiones, una bifurcación que haría eco en nuestras vidas en los próximos días. No puedo hacerlo sola, dijo mi nuera, su mirada desbordante de frágil vulnerabilidad. Un imperceptible quiebre, un momento de verdad, y así, en el silencio que siguió, sentí que el suelo giraba, y comprendí que la cirugía no era la única operación programada en nuestras vidas. Tendríamos que enfrentar el dolor de lo desconocido, el temor a la pérdida, y al mismo tiempo guardar el brillo de una nueva vida que parecía brotar tenazmente entre las sombras que nos rodeaban. En ese instante una resolución ardiente se encendió dentro de mí. Haremos esto juntas, respondí con firmeza mientras el médico nos miraba fijamente, como si también él sintiera la inminente tormenta que se avecinaba, pero antes de que pudiera terminar la frase, un timbre sonó súbitamente rompiendo la quietud en la sala. Informes de prueba adicionales, anunció una voz a través de la puerta. El temor se hizo eco en mi pecho mientras sentía que la vida daba un nuevo giro inesperado, presagiando cambios que podrían ser desgarradores. En un instante cambió el rumbo de nuestra historia, la realidad que ya estábamos cargando iba a transformarse aún más. Pero por ahora, el amor prevalecería, mientras nos preparábamos para enfrentar lo que se nos venía encima. Unas horas después de que el médico se retirara, la habitación estaba empapada en una mezcla de ansiedad y esperanza. El zumbido constante de los monitores y el olor a desinfectante creaban un ambiente de hospital que parecía ajeno a nuestras luchas internas. Sabía que el tiempo apremiaba, que una decisión era inminente, pero también sentía que algo más importante estaba en juego. Me quedé observando a mi nuera, que se había vuelto una sombra de sí misma, su rostro se había cerrado como un capullo temeroso de abrirse al mundo. Por un momento deseé poder hacerle sentir que la fuerza que necesitaba ya reside dentro de ella, que no estaba sola en esta travesía. Fue entonces cuando decidí que era el momento de entrar en un espacio de vulnerabilidad más profundo. Sé que piensas que no puedes, que todo esto es demasiado, empecé sintiendo que mis palabras eran como hojas en el viento, frágiles y en constante movimiento. Pero ¿y si te dijera que a veces el amor no significa tener todas las respuestas? A veces solo significa dar un paso y confiar en el proceso. Su mirada se alzó hacia mí, y por un instante, dejó entrever una chispa de entendimiento, un hilo de conexión que nos volvía a unir. ¿Y si todo sale mal? ¿Qué pasará con el bebé?, preguntó, la desesperación asomándose en su voz. Lo que pase lo enfrentaremos juntas, respondí, sintiendo que mi propio miedo comenzaba a desvanecerse con cada palabra. El amor no se mide por la perfección, sino por la intensidad con la que estamos dispuestos a abrazar cada momento. A veces cuando te sientes más perdida, ese es el comienzo de un nuevo camino. Quizás este bebé te traiga una fortaleza que no sabías que tenías. De repente, la puerta se abrió nuevamente y el médico volvió, con una carpeta bajo el brazo. Miró entre nosotras, como si midiera el momento antes de ofrecer sus palabras. He revisado algunos detalles de tus pruebas, y tenemos que hablar de lo que ello implica tanto para ti como para el bebé. Su tono era grave y las palabras se deslizaron en la habitación como una sombra. ¿Qué pasa?, pregunté sintiendo una presión en mi pecho. Algunos resultados indican que hay riesgos adicionales involucrados, lo que podría complicar tanto tu cirugía como el embarazo, comenzó a explicar, y mi corazón se detuvo por un segundo. La angustia era tangible en el aire, como un espesor que se negaba a disiparse. ¿Riesgos? ¿Cuáles? La voz de mi nuera temblaba, pero se mantuvo firme en su posición, luchando contra el miedo. Vamos a necesitar tomar decisiones difíciles. Va a haber opciones, cada una tendrá sus propias repercusiones. Quiero que entiendan que el futuro puede ser incierto. El médico hizo una pausa, estudiando nuestras reacciones. La palabra incierto resonó en mi mente donde normalmente se asentaba la esperanza. La incertidumbre apretó el nudo en mi estómago, y me vi obligada a contener la respiración mientras una oleada de emociones revoloteaba dentro de mí. Observé la reacción de mi nuera, cuyos ojos palpitaban entre la ansiedad y la lucha interna. No puedo perder a mi madre, no ahora, no cuando su voz era un susurro desgarrador, como si cada palabra estuviera saliendo de una herida profunda. La atmósfera en la sala se volvió densa, el médico seguía hablando, pero yo me sentía como si estuviera sumergiéndome en un abismo.
En la confusión, un impulso me llevó a buscar la mano de mi nuera, aferrándola con fuerza. Este rincón del mundo, este espacio sagrado que habíamos creado juntas, era lo que necesitábamos para salir a flote. Te prometo que todo saldrá bien, pase lo que pase, le aseguré, mi propia voz temblando al pronunciar aquellas palabras. Sabía que era un espejismo, pero con tanto en juego, no podía fallar en mantener aquella chispa de esperanza encendida entre nosotras. El médico terminó de explicar las opciones, y al hacerlo, la sala se volvió un poco más fría. Llegado el momento, ustedes tomarán la decisión. Pero ahora es vital que sepamos que independientemente de lo que elijan, aquí estaremos para apoyarles, concluyó. A medida que el médico se marchaba, sentí que el terror comenzaba a brotar de nuevo, arrasando las paredes construidas de esperanza. Estaba claro que las decisiones más duras aún estaban por llegar, el desenlace era incierto, y en lo más profundo, supe que tendríamos que hacer un sacrificio, que abrirnos a la vulnerabilidad y que la noche que se aproximaba marcaría un antes y un después en nuestras vidas. ¿Y si te dijera que también estoy asustada? Rompí el oscuro silencio. Lo estoy. Pero tenemos que aferrarnos a este miedo y transformarlo en algo bonito, en amor. Mi nuera bajó la mirada, su expresión indefensa y perdida, y en ese momento, una inquietante idea comenzó a brotar en mi mente, tal vez y entonces lo vi, la luz tenue de una decisión que estaba a la vuelta de la esquina, una decisión que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas por completo. La sensación de pánico y libertad colisionó en mi pecho, antes de poder aferrarme plenamente a aquella idea. El sonido del timbre resonó otra vez en el pasillo, haciéndome volver a la realidad. El corazón me latía con fuerza mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir, sin saber que precisaríamos mucho más que solo amor, necesitaríamos un acto de fe que podría desgarrarnos en formas que aún no podíamos imaginar. La oscuridad se había adueñado de la habitación, y solo el tenue brillo de la luz de la noche ayudaba a vislumbrar los rostros de las dos. La hora avanzaba, y el mundo exterior parecía un lugar distante e irreal. La incertidumbre se había convertido en un monstruo en mi pecho que no paraba de retumbar, mientras mi nuera todavía masticaba las palabras del médico, atrapada en un torbellino de posibilidades. ¿Y si decidimos hacerlo diferente? Su voz apenas era un susurro, como si una idea petulante entrara en sus pensamientos, y se usara como una forma desesperada de aferrar la esperanza. ¿Diferente? ¿A qué te refieres?, pregunté sintiendo que la inquietud se transformaba en curiosidad. Ella se movió un poco, el crujir de las sábanas comunitarias simbolizando el cambio de rumbo. ¿Y si decidimos dejarlo todo? Si la cirugía no es segura y hay riesgos, ¿qué pasaría si simplemente dejamos que todo fluya? Tal vez no necesitemos forzar nada. El bebé podría nacer y adaptarnos a lo que venga. Las palabras caían en un eco extraño en la habitación. Yo había pensado en eso pero nunca me atreví a mencionarlo. Era una postura radical, que podía ser vista como resignación o incluso como un acto de valentía. Pero en ese instante vi que su mirada, tambaleándose entre la desesperanza y el desafío, se iluminaba con una chispa. No sabía si esa chispa era lo que verdaderamente quería, pero era un camino que parecía libre de cadenas, y eso la atraía. Pero empecé sintiendo que el corazón se me encogía. Pensar en eso implica asumir riesgos tangibles, podría ser peligroso para ti. No quiero que sufras más. Lo sé, respondió rápidamente estrechando mi mano, pero peor sería perderte a ti. No podría soportarlo. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos, no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla delicada de amor, miedo y la tenacidad que a veces se oculta en lugares anémicos. Entonces sentí la urgencia de poner un alto a la tormenta que se agazapaba en su mente. Escucha, cariño. Cada decisión que tomamos en estos momentos es crucial. Lo que decides no es solo sobre ti, implica un futuro más grande, pero no tienes que cargar eso sola. Lo haremos juntas, sí, pero ¿estás lista para hacerlo? ¿Y si elijo dejar el control? La vulnerabilidad de su pregunta me impactó más de lo que esperaba. La vida está llena de decisiones, y tal vez esta vez debamos confiar en algo más grande que nosotras. La idea me dejó atónita. Era desarmante pensar que ella estaba considerando una opción tan alejada de la lógica, pero se sentía liberador, podría ser un acto de fe muy necesario en medio del abismo. En ese momento, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, una expresión que decía que aunque asustada, encontraba el valor en el no saber.
Quizás el bebé tenga su propio camino que seguir. A medida que sus palabras se filtraban en mis oídos, sentí que la conexión entre nosotras se volvía más fuerte, como si atravesáramos un túnel oscuro y finalmente avizoráramos una luz. El sonido de un claxon a lo lejos cortó el aire pesado en la habitación. Mañana, después de la cirugía, todo cambiará, ¿verdad?, susurró volviendo la vista hacia la ventana, como si esperara que el amanecer trajera consigo respuestas. Así será, respondí con suavidad, sintiendo que había algo más grande establecido, un propósito que trascendía lo inmediato. Iba a apoyarla, independientemente de lo que decidiera. Justo cuando pensaba en todo lo que podríamos hacer juntas, el timbre vibró de nuevo junto a los monitores, llenando la sala con su eco familiar. Entonces ocurrió lo inesperado. Sin avisar, ella rompió a llorar. Cada sollozo parecía cargar los miedos que ambas llevábamos en nuestros corazones. La enormidad de la noche pesaba en su pequeño cuerpo, y la mezcla de emociones fue una revelación aterradora, pero liberadora. Perdóname si estoy siendo egoísta, no quise que esto fuera tan complicado, concedió entre lágrimas. No. Nunca, por favor. Está bien. Sentirse así. Nunca estás sola en esto. Mientras le acariciaba el cabello, una vez más la conexión se apretaba y se extendía, tejiendo lazos de amor entre la desesperación, pero entonces el sonido del timbre se hizo más fuerte, resonando hasta convertir la habitación en un respiro tenso. En ese instante el momento que habíamos compartido se llena de una nueva tensión, un giro inesperado que llegó con la brisa de la noche. La puerta se abrió con un chirrido. Un enfermero asomó la cabeza, su rostro impasible. Lo siento, necesitamos prepararla para la cirugía, es hora de que se descanse. Hay que tomar decisiones. La voz del enfermero parecía atravesar la atmósfera llena de emociones, y ahí, en esa incubadora de incertidumbre, miré a mi nuera y supe que el día siguiente solo traería más preguntas y aún más desafíos. La elección inminente, el vacío entre nosotros y los peligros que acechaban. Nunca imaginé que en esta noche crítica, un acto desgarrador de amor pudiera llevarnos a un lugar de luz y miedo a la vez. La mañana llegó como un respiro cauteloso, después de una noche de insomnio y temor. Mientras la luz del alba se filtraba por las cortinas del hospital, supe que, de una manera u otra, todo estaba por cambiar. Era el día de la cirugía, y en un giro surrealista, me sentía más tranquilizada que la noche anterior. La conexión con mi nuera había florecido en medio del caos, y esos momentos en la oscuridad habían sido el puente hacia una nueva relación entre nosotras. Mi hija estaba allí, aferrando mi mano, su mirada aún cargada de incertidumbre, pero también de una súbita resolución. La decisión estaba tomada. Habíamos decidido enfrentar juntos el abismo, entablando un pacto de amor y apoyo que probaría ser lo más fuerte contra las tormentas que aún estaban por venir. Cuando el doctor entró en la sala con seriedad grabada en su rostro, me preparé para escuchar lo inevitable. Necesitamos hablar sobre los riesgos, sin embargo, hoy es un nuevo amanecer. Sus decisiones y sacrificios me han recordado que, aunque el camino sea incierto, hay un propósito en cada paso. Las palabras flotaron en el aire, las entendí como una invitación a mirar más allá. Miré a mi nuera, ahora más fuerte, y comprendí que la lucha no era solamente mía. No era solo la cirugía, era la lucha por un nuevo futuro. Una nueva luz se encendió en sus ojos, y algo dentro de mí se agitó al verla. ¿Cómo podemos asegurar el futuro del bebé?, preguntó con una vulnerabilidad renovada, y su voz resonó dentro de la habitación. Lo enfrentaremos juntas, amor. No estás sola. No solo debes protegerte a ti misma, sino también la vida que llevas dentro, aseguré, sintiendo que cada palabra contenía la promesa de lo que éramos como familia. La decisión fue más que una elección, era una unión. Al entrar en el quirófano, el espacio se convirtió en un refugio de nuevos comienzos. Aferré su mano con fuerza, mis ojos reflejando la confianza que deseaba que sintiera. El anestesiólogo la preparó para dormir, y esos últimos instantes me parecieron eternos. La sonrisa de mi nuera se desvaneció de manera suave, como una hoja cayendo del árbol en silencio, pero su fuerza permaneció, elevada por el cariño que nos unía. Te amo, murmuró antes de perderse en el abrazo del sueño. En ese instante comprendí que el amor verdadero no está exento de miedo o de dolor, pero es en la vulnerabilidad donde encontramos la iluminación. La cirugía avanzó. Cada segundo se sentía como un momento en cámara lenta, una mezcla de esperanza y ansiedad.
Cruzamos fronteras que nunca imaginamos, desafiando la muerte y el cambio. Un viaje hacia lo desconocido, guiado por la luz del amor. Finalmente el médico apareció. Las palabras retumbaron en mi corazón, todo salió bien. Ambos están a salvo. Esa frase fue un bálsamo, un suspiro que liberó las tensiones contenidas. Las lágrimas brotaron de mis ojos, las cadenas de temor habían sido quebradas. Entonces, en medio del respiro compartido, el giro más conmovedor llegó. El médico reveló que mi nuera había sido diagnosticada con una leve predisposición a una afección, pero que, milagrosamente, había comenzado a responder a un tratamiento viable que apenas habíamos oído antes. La esperanza brilló en el horizonte como un sol naciente. Vamos a estar bien. Esta vida, tu vida, nuestras vidas están conectadas de forma irrompible, exclamé, mientras abrazaba a mi hija y a su futuro, ese pequeño ser que comenzaba a relucir en medio de las sombras. En ese momento, entendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él. La conexión entre nosotras había crecido, fortaleciéndose, y todo lo que había ocurrido nos había traído de vuelta a la esencia de quienes éramos. Así, con lágrimas de felicidad y el rugido de nuestros corazones latiendo juntos, me di cuenta de que al final, el amor es el verdadero hilo que repara lo desgarrado. Y mientras sonreíamos al futuro, guardé en mi pecho la certeza de que la maternidad no solo se trata de dar a luz, sino de aprender a vivir juntos de la manera más profunda y verdadera. A veces la vida se asemeja a una cirugía. Se necesita un corte doloroso para abrir paso a la sanación, murmuré, mientras mi familia comenzaba a fluir en la luz del nuevo día. Pero siempre, siempre somos más fuertes cuando estamos juntas.